Una mujer con un embarazo, digamos, de 8 meses, 9 meses, puede simplemente alegar que está en riesgo su salud mental, por ejemplo, porque está sufriendo mucho estrés o porque está sufriendo ansiedad, por ejemplo, o depresión, por ejemplo, y por lo tanto puede realizarse un aborto en cualquier etapa de la gestación, ¿sí? O bien puede que esta mujer desee alegar que su bienestar social es el que está comprometido. Por ejemplo, vamos a decir, porque le ha generado un problema con su pareja, o porque le ha generado un problema con su familia, o con su trabajo. Entonces, esta mujer, que tiene un embarazo muy avanzado, puede ir a asesinar legalmente a su hijo. Muy buenas a todos los que se están conectando. Ya vamos a dar inicio en breve. Ya vamos a empezar. Hoy no hay invitado. Hoy voy a estar hablando yo solamente. Hoy les quiero contar lo que está viviendo la Argentina, ¿sí? Hoy toca hablar un poco de mi país, lo que estamos viviendo con el tema del aborto, ¿sí? Que ustedes saben que en el año 2018 pudimos vencer la agenda abortista, que contaba con todo el apoyo internacional, que contaba con el apoyo de ONGs de una magnitud impresionante, como es IPPF, por ejemplo, PPFA, como es como el caso de las agencias de la ONU, como el Fondo de Población de la ONU, por ejemplo, la OMS, y pudimos vencerlo, y ahora el kirchnerismo nos mete nuevamente en la misma batalla, solamente que de una manera express, porque ha dado solamente 3 días de debate, 3 días de debate, nada más, y las intervenciones son de 7 minutos. Imagínense ustedes cuánto se puede decir en 7 minutos. Vamos a empezar entonces, ¿sí? Vamos a empezar. Yo hoy quería hablar un poco del proyecto de ley para que ustedes vieran al menos de qué va la ley, de qué va este proyecto de ley que se va a votar de forma express. Se va a votar el día 10 de diciembre, ¿sí? Es decir, en 8 días, nada. Y después probablemente al Senado pase, si es que pasa, es probable que pase, sí, es bastante probable, pero esto sería, yo supongo, entre Navidad y Año Nuevo, cuando la gente va a estar con la cabeza en otra cosa. Está con la cabeza en fin de año, bien digo, y el costo político que se paga por aprobar una ley como las que les voy a mostrar ahora es menor, evidentemente. Quiero mostrarles algunos de los artículos de la ley, ¿sí? Para que sepan de qué va. Hay que estar informado con esto y vamos a ver el cuerpo mismo de la ley. Y además quiero mostrarles lo que se ha debatido, algunos fragmentos de lo que se ha debatido entre ayer y hoy, que la verdad, digo, habría mucho para mostrar. Quiero mostrarles y comentar el papelón del ministro de Salud, Ginés García, ¿sí? Y quiero mostrarles además un médico abortista que termina aceptando, digamos, cómo a un niño en el vientre materno, aunque tenga 6 meses de gestación, 7 meses de gestación, se lo aniquile antes de que pueda, digamos, llevarse adelante un parto. Vamos a estar viendo con la crudeza con la que lo explica, a pesar de ser un médico pro aborto. Y finalmente les quiero mostrar también un video donde diputados del Frente de Todos, o sea, diputados kirchneristas, terminan confesando que todo esto responde a demandas internacionales. Esto es todo lo que yo les quiero comentar hoy. Voy a tratar de hacerlo breve. Espero que se queden de ese lado, ¿sí? Y que difundan esta transmisión, así más gente puede ingresar, ¿ok? Esto que ustedes están viendo en pantalla, ¿sí? Es el proyecto de ley, ¿ok? Les quiero mostrar, por ejemplo, el artículo 4. A ver, síganme, ¿ok? Acá estamos. Artículo 4. Interrupción voluntaria del embarazo. Dice, las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar. ¿Qué es esto? A ver, si tenés capacidad de gestar es porque sos mujer. Importa un bledo tu identidad de género.
La capacidad de gestar es una capacidad biológica que se da en el sexo femenino, punto final. Pero bueno, ustedes saben de qué va la ideología de género. Dice, las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho, aparte, perdón, ¿cómo sería esto? Digamos, una mujer que se autopercibe hombre, pero entiendo yo que se siente atraída, por lo tanto, por mujeres, pero por alguna razón esa mujer que se autopercibe hombre se va a hacer penetrar por un hombre y va a quedar embarazada para después abortar. La verdad, me parece ridículo. Pero bueno, ahí está. Esta es la letra de la ley. Las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana 14, inclusive del proceso gestacional, ¿ok? Pero fíjense lo que sigue. Fuera del plazo, ahí se los estoy subrayando, fuera del plazo dispuesto en el párrafo anterior, la persona gestante tiene derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo solo en las siguientes situaciones. O sea, fuera del plazo. No se especifica a qué plazo se está refiriendo. Es decir, fuera del plazo de las 14 semanas, pero de ahí en adelante cualquier tipo de plazo, ¿ok? Siempre y cuando se den las siguientes situaciones. A, si el embarazo fuese resultado de una violación, con el requerimiento y la declaración jurada pertinente de la persona gestante ante el personal de salud interviniente. O sea, uno puede ir, una persona gestante puede ir, firmar una declaración jurada de que su embarazo es fruto de una violación y el aborto se concreta. No importa si tiene 14 semanas, 24 semanas, 8 meses. Entonces, en la práctica, con una declaración jurada, sin instar el proceso penal, sin que se impute a nadie, sin que se investigue a ningún violador, una persona gestante, o sea, una mujer, puede realizarse un aborto fuera del plazo de las 14 semanas, ¿sí? Ahora, fíjense que, bueno, en el caso de las menores de 13 años, la declaración jurada no será requerida, como si tuviese algún valor esto de la declaración jurada, pero por favor, es lo que nosotros llenamos cada vez que vamos a tomar un café, donde declaramos que no tenemos fiebre, que no tenemos síntomas. Eso es una declaración jurada, es un trámite burocrático, nada más, no prueba absolutamente nada. Ahora, fíjense el punto B. Esta es la otra situación en la cual se puede una mujer hacer un aborto hasta el mes número 9, si quiere. Si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante, ¿ok? La vida o la salud integral. La salud integral es un concepto que surge de la OMS, ¿ok? Está definido en la OMS y de hecho, si vamos al artículo 5, inciso F, vamos a ver, acá está, este es el artículo 5, inciso F, dice: el personal de salud debe respetar y garantizar el tratamiento del aborto conforme los alcances y la definición de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué dice que es la salud de la Organización Mundial de la Salud? Bueno, lo tenemos en su página oficial, que ustedes están viendo ahora en pantalla. ¿Cómo define la OMS la salud? Cita: la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, ¿ok? Esto ya desde el vamos es una engañifa, digo, porque en definitiva todos estaríamos enfermos para la OMS. ¿Quién tiene un estado de completo bienestar físico, mental y social? Bueno, digamos, quedamos todos de alguna forma patologizados bajo esta definición tan extrema que hace la OMS. Ahora bien, bienestar físico, mental y social es lo que implica lo que la ley denomina, lo que el proyecto de ley denomina salud integral, ¿ok? Entonces, acá estamos, en la causal B del artículo 4, ¿sí? Entonces, una mujer con un embarazo, digamos, de 8 meses, 9 meses, 7 meses, excediendo en mucho las 14 semanas, puede simplemente alegar que está en riesgo su salud mental, por ejemplo, porque está sufriendo mucho estrés con su embarazo, o porque está sufriendo ansiedad, por ejemplo, o depresión, por ejemplo, y por lo tanto puede realizarse un aborto en cualquier etapa de la gestación.
¿sí? O bien puede que esta mujer desee alegar que su bienestar social es el que está comprometido. Por ejemplo, vamos a decir porque, no sé, el embarazo, que ya tiene 7 meses, 8 meses, 9 meses, le ha generado un problema con su pareja, o porque le ha generado un problema con su familia, o con su trabajo, o con sus expectativas profesionales. Entonces, esta mujer, que tiene un embarazo muy avanzado, por la letra del proyecto de ley que se puede convertir en ley, puede ir a asesinar legalmente a su hijo. ¿Ok? Vamos a ver otro punto. Vamos a ver el artículo 8. A ver, digamos, ¿qué tienen que ver acá con los niños? ¿Cómo toma a los niños esta ley? Artículo 8. Acá estamos, fíjense. Personas menores de edad. Vamos a ver el inciso B, ¿ok? Dice, en los casos de adolescentes entre 13 y 16 años de edad, se presume que cuentan con aptitud y madurez para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento, ¿sí? A menos que deba utilizarse un procedimiento que implique un riesgo grave para su salud o su vida. ¿Cómo? Pero si no nos habían dicho que el aborto era seguro cuando se legalizaba. ¿Cómo que a menos que deba utilizarse un procedimiento que implique un riesgo grave para su salud o su vida? Eso por un lado. ¿No nos habían dicho que el aborto legal era seguro? Por otro lado, una niña de 13 años, ¿se le puede presumir la aptitud y la madurez suficiente para decidir hacerse un aborto cuando no le concedemos la madurez ni la aptitud suficiente para ir a comprar una etiqueta de cigarrillos? ¿O cuando no le concedemos la madurez y la aptitud suficiente para comprar una lata de cerveza? ¿O cuando ni siquiera le concedemos la madurez y la aptitud suficiente para votar a sus políticos representantes? Y sin embargo, esta ley sí las consideraría maduras y aptas para tomar la decisión de someterse a un aborto. Bueno, esta es la ley que se está votando, que se va a votar, mejor dicho. Vamos a ver además qué pasa con las penas. Fíjense, esto está muy interesante, porque modifica el Código Penal de la Argentina, lo sustituye. Vamos a ver, por ejemplo, este punto, el punto número 2. Sustituye el Código Penal de la Argentina y, digamos, reprime a quien cause un aborto con prisión de 3 meses a 1 año si obrare con consentimiento de la persona gestante luego de la semana 14 de gestación y siempre que no mediare en los supuestos previstos en el artículo 86. ¿Qué dice hasta el día de hoy el artículo 85 del Código Penal? Acá tenemos el Código Penal, ustedes lo están viendo en pantalla, ¿sí? Vamos a buscar el artículo 85, porque acá se establecen las penas para aquel que haga un aborto fuera de este tipo de plazos, ¿sí? Un aborto de una mujer con, por ejemplo, no sé, 7 meses, 8 meses de gestación. Entonces, el que causare un aborto será reprimido, decía el artículo, o dice, mejor dicho, el artículo del Código Penal, que es lo que quieren modificar por ley, ¿sí? Dice, será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 10 años si obrare sin el consentimiento de la mujer. Con reclusión o prisión de 1 a 4 años si obrare con consentimiento de la mujer, ¿sí? De 1 a 4 años. Pero este proyecto de ley ahora lo baja a 3 meses a 1 año. Por lo tanto, es totalmente excarcelable. Es decir, es un trámite. Una persona puede hacer un aborto fuera del plazo de las 14 semanas sin mediar ninguna de las otras 2 situaciones y la pena que se prevé es de apenas 3 meses a 1 año. No sé si se entiende la gravedad del asunto, ¿sí? Bueno, dicho esto, para que sepan de qué va el proyecto de ley que se va a votar. Digo, hay muchas cosas más para hablar, cómo van a meter el aborto en la educación sexual integral, por ejemplo, cómo van a limitar la objeción de conciencia, pero no quiero extenderme mucho más con la letra del proyecto de ley, quiero mostrarles algunas cositas más, ¿sí? Vamos a ver al ministro de Salud. Vamos a ver lo que dice Ginés González García. Este es el ministro de Salud de Argentina, es un animal.
Es un animal. Ustedes fíjense lo bruto que es este sujeto. Nunca ha visto conciencia institucional. La conciencia es un hecho individual. Con respecto a, no, hicieron otra, ¿cuándo inicia la vida? La vida nunca se inicia del tiempo remoto. No se olviden que hay religiones que prohíben la masturbación masculina, porque se considera que pierde vida. Entonces, eso no es lo que se tramita en este tipo de leyes. Lo que el mundo ha resuelto es la idea de cuándo es persona, no cuándo es vida. Vida tiene un óvulo, tiene un espermatozoide. Obviamente siempre hay vida. Pero reitero, no es eso lo que se trata de vida. Acá no hay dos vidas, como dicen algunos. Acá claramente es una sola vida y lo otro es un fenómeno, una sola persona y lo otro es un fenómeno. Vuelvo a decir que me parece a mí que no está bien correctamente utilizado. Si no fuera así, estaríamos ante el mayor genocidio universal, que es el que hace más de la mitad del mundo civilizado, mucho más de la mitad. Bueno, vamos a ir ahora paso por paso, lo voy a ir frenando y vamos haciendo algunos comentarios, ¿sí? Vamos de nuevo. Por si piensan que han escuchado mal, vamos de nuevo. Nunca ha visto conciencia institucional. La conciencia es un hecho individual. Con respecto a, no, hicieron otra, ¿cuándo inicia la vida? La vida nunca se inicia del tiempo remoto. No se olviden que hay religiones que prohíben la masturbación masculina, porque se considera que pierde vida. Entonces, bueno, a ver, según la Academia Nacional de Medicina, ¿sí?, de Argentina, la vida humana empieza desde la concepción. Se los voy a mostrar. Es decir, la Academia Nacional de Medicina, ahora se los pongo en pantalla, con criterio científico. Esto no es una declaración religiosa. Esto es una declaración científica. Academia Nacional de Medicina. La Academia Nacional de Medicina considera que el niño, por nacer, científica y biológicamente, es un ser humano cuya existencia comienza desde el momento de su concepción. Acá se lo subrayo, ¿sí? Que el niño, por nacer científica y biológicamente, es un ser humano cuya existencia comienza al momento de su concepción. Porque, a ver, este señor termina embarrando diciendo que, bueno, que según la religión, la masturbación, pero nadie está hablando de eso. Es decir, nadie está alegando que haya un ser humano constituido genéticamente ni en el óvulo por separado, ni en el espermatozoide por separado. Lo que la genética moderna y la embriología han encontrado es que desde el momento de la concepción aparece la célula totipotencial, la célula que va a empezar a multiplicarse muy velozmente, en función de la cual se estará desarrollando un ser humano, que ya es ser humano desde ese inicio, porque ya toda esa carga genética propiamente humana, completa, propia de una célula totipotencial, ya está allí desde el momento de la concepción. Estos son descubrimientos científicos muy avanzados. No tienen que ver ni con la religión, no tienen que ver con la masturbación, la animalada que dice este sujeto, este payaso. Que la vida humana empieza desde el momento de su concepción es un hecho biológicamente indiscutible, científicamente indiscutible. Después lo que se puede discutir es cuándo es persona, pero eso es una discusión filosófica. Y este sujeto no es filósofo, supuestamente es médico. Pero ocurre que la Academia Nacional de Medicina entiende que el niño, por nacer científica y biológicamente, es un ser humano desde el momento mismo de la concepción. Según Ginés González García, lo acaban de ver ustedes en pantalla, ¿sí? Él, digamos, es un fenómeno. Es un fenómeno. Nunca ha visto conciencia individual. La masturbación masculina, porque se considera que pierde vida. Entonces, eso no es lo que se tramita en este tipo de leyes. Lo que el mundo ha resuelto es la idea de cuándo es persona. Lo que el mundo ha resuelto. ¿Qué es el mundo? ¿Dónde está el mundo? ¿Cuál es el mundo que ha resuelto? Es decir, ¿acaso todo el mundo ha legalizado el aborto? Falso, totalmente falso. ¿Cuál es el mundo? Y si el mundo decide X, ¿Argentina tiene que decidir X? Serían algunas preguntas, porque parece que lo que está haciendo es una falacia de autoridad. Es decir, como el mundo, es decir, la autoridad, ha decidido ya que no hay vida desde la concepción, lo que hemos visto que es falaz, ¿sí?
Entonces nosotros tenemos que considerar que eso que está allí no es vida, es un fenómeno. ¿Mm? Es un fenómeno. Vamos a ver cómo sigue. Dicho sea de paso, déjenme intervenir una vez más. Vamos a ver que él afirma que el mundo ha decidido tal cosa, pero cuando vamos a ver el Código Civil de la Nación Argentina, que su propio partido político, es decir, el propio kirchnerismo, ha modificado hace apenas 5 años, el capítulo primero, ¿sí? Artículo 19, comienzo de la existencia, define que la existencia de la persona humana comienza desde la concepción. Su propio partido fue el que impulsó esta reforma de Código Civil. Hace 5 años, no hace 100 años, hace 5 años. Entonces ahora como el mundo, según él, dice otra cosa, ¿qué pasa con el Código Civil argentino que su propio partido político modificó hace 5 años? Se lo pasa, ustedes ya saben por dónde. ¿Dónde queda la soberanía argentina? Vamos a seguir escuchando a este animal. No cuando es vida. Vida tiene un óvulo, tiene un espermatozoide. Obviamente siempre hay vida. Pero reitero, no es eso lo que se trata de vida. Acá no hay dos vidas, como dicen. Otra vez, desconoce que un óvulo y un espermatozoide por separado no son células totipotenciales. La diferencia cualitativa es enorme, que es que cuando hay fecundación aparece una célula totipotencial que ya tiene inscripto toda la carga genética de ese ser humano. Es algo, digo, que hoy para la biología y para la embriología, para la medicina, es algo básico. Es algo básico. Alguno. Acá claramente es una sola vida y lo otro es un fenómeno. Una sola persona y lo otro es un fenómeno. Vuelvo a decir que me parece a mí que no está bien correctamente utilizado. Si no fuera así, estaríamos ante el mayor genocidio universal, que es el que hace más de la mitad del mundo civilizado, mucho más de la mitad. Nunca he visto. O sea, acaba de declarar que lo que está pasando es efectivamente un genocidio universal. Pero él dice, no, bueno, pero esto lo hace el mundo civilizado. Entonces, ¿cómo puede ser un genocidio? ¿Cómo puede ser un genocidio si el mundo civilizado es el que ha legalizado el aborto? Otra vez, ¿qué tenemos? Falacia de autoridad. ¿En qué consiste la falacia de autoridad? En concluir, digamos, de que porque X, que es una autoridad, hace Y, entonces Y es correcto. Porque esa ecuación depende de una premisa anterior que implica decir que X tiene razón en absolutamente todo, por ser X. Eso se llama falacia de autoridad. ¿Ok? Importa un bledo si lo que él llama el mundo civilizado legaliza o no legaliza el aborto. No porque el mundo civilizado, como él lo llama, legalice el aborto, significa que el aborto está bien. ¿Se entiende? Aparte, ¿cuál es el mundo civilizado del cual está hablando? ¿Acaso está hablando de países que tienen bombas nucleares, por ejemplo? ¿Países que han arrojado bombas nucleares? ¿Países que han desatado una Primera Guerra Mundial, una Segunda Guerra Mundial? ¿Países que han estado involucrados en la Guerra Fría? ¿Países que han creado campos de concentración? ¿Esos son los países civilizados? ¿Y por qué esos países civilizados no podrían estar hoy perpetrando un genocidio universal? ¿Por qué motivo? Si ya lo han perpetrado en otras ocasiones, ¿por qué hoy sería la excepción? ¿Se dan cuenta la debilidad intelectual que tiene este sujeto? Las falacias de primer grado, falacias de un nene de 11 años que comete. Claro, como él es una autoridad, el mundo civilizado lo hace, entonces necesariamente es correcto. ¿Por qué? Porque la autoridad es el mundo civilizado. Totalmente falaz. Vamos a ver otra intervención. A ver, no, antes les voy a mostrar algo más de Ginés González García. ¿Sí? Cuando empezamos a escarbar un poco más cuáles son los intereses de este sujeto, nos podemos dar con cosas como esta. A ver, digo, esta es la cuenta de Twitter de IPPF. ¿Qué es IPPF? Es la versión internacional de Planned Parenthood. En este caso, estamos en la cuenta de Twitter de la versión occidental de IPPF. ¿Ok? Que hace 2 años subió esta foto nuestra directora regional, Giselle Carino, con el
ex ministro de Salud, Ginés González García, en ese momento era ex ministro de Salud porque fue hace 2 años, en el debate para la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina, aborto legal ya. Claro, este sujeto está totalmente vinculado con YPF al punto de que, digo, la directora regional en Occidente o sea, en esta parte de Occidente de YPF, se saca una selfie con Ginés González García, ¿ok? Y la sube en su cuenta oficial. Ahora, ¿qué es YPF? Bueno, YPF es una red de clínicas abortistas que hace mucho dinero en el mundo lucrando con el aborto, ¿sí? Y podemos encontrar que YPF ha financiado organizaciones abortistas con las cuales también está vinculado el ministro Ginés González García. Vamos a ver, por ejemplo, esto. Ustedes están viendo el reporte financiero de YPF del año 2015. Buscamos, por ejemplo, Fundación Huésped. Acá nos aparece, ¿sí? Fundación Huésped recibe dinero de Planned Parenthood. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, el año pasado esta fundación cumplió, si mal no recuerdo, 30 años. Y adivinen quién estuvo invitado y fue un invitado de honor para Fundación Huésped. Aquí lo tenemos, este sujeto, que es una suerte de Beetlejuice con mucha cerveza encima, ¿sí? Posando, bueno, es una forma de decir, posando, para la Fundación Huésped en su aniversario de 30 años, ¿ok? Fundación, que otra vez se los muestro, recibe el financiamiento nada menos que de Planned Parenthood, con cuya directora regional, Ginés González García, se anda sacando alegremente selfies como la que ustedes ven en pantalla, ¿ok? Bueno, claro, ¿cómo no va a estar defendiendo el proyecto del aborto? ¿Cómo no va a estar defendiendo la legalización del aborto? Vamos a escuchar ahora a otro médico abortista, ¿sí?, que intervino en el debate. Escuchen esto, pues no tiene desperdicio. Lo que le preguntan, les adelanto, es qué pasa con esas mujeres que no están en el plazo de las 14 semanas, lo que vimos al inicio de esta transmisión. ¿Qué pasa con esas mujeres? Digo, ¿cómo se les practica un aborto a esas mujeres? Fíjense con la crudeza que lo explica este médico. ¿Está el doctor Sebastiani? Sí. Estoy acá. Usted dice que la salud integral es a mero requerimiento o consideración de la mujer. En la ley no tiene plazo esa excepción. Y usted afirma que no se debería abortar cuando hay viabilidad de la vida extrauterina. Sin embargo, en esta ley no hay límites. ¿Cuál es su opinión? Es correcto, es correcta. Yo creo que el planteo de la ley es correcto. Lo que se utiliza en los ¿y por qué es correcto? Porque aborto, vuelvo a repetir, es viabilidad. Ahora, si fuéramos a este extremo de una interrupción del embarazo a las 30 semanas, en los países donde esto se puede permitir, lo que se hace es una cistolia intrauterina. ¿Para qué? ¿Para qué? Fíjense que ahí ya empieza él a especificar, digamos, qué pasa fuera del plazo, ¿ok? ¿Qué pasa fuera del plazo que en Argentina estaría legalizado? Acuérdense, lo que vimos recién con este proyecto de ley. Sigue el doctor. Que no nazca vivo, porque uno le puede decir a neonatología, puede permitir, lo que se hace es una cistolia intrauterina. ¿Para qué? Para que no nazca vivo, porque uno le puede decir a neonatología o a cualquier equipo de salud, no hagan nada y que ese bebé se muera, de ninguna manera. Por eso lo que se hace es una cistolia prenatal, de manera... O sea, hay que matarlo antes que nazca. No hay que matarlo afuera del cuerpo de la mujer, hay que matarlo adentro. Es exactamente lo mismo, pero para él, digamos, si está fuera del cuerpo de la mujer, con esa etapa de gestación, sería algo monstruoso. Pero bueno, dentro del cuerpo de la mujer lo podemos matar y en verdad ahí no pasa nada. Era tal que esta situación conflictiva, éticamente conflictiva, emocionalmente conflictiva, no suceda. Con esta situación, inclusive del aborto a las 14 semanas, y si pudiéramos permitirlo más adelante, hay una cantidad de embriones que aún, o fetos que aún naciendo con vida, no van a sobrevivir porque no tienen la capacidad.
Y ahí se crea otro estado muy complicado en las salas de parto, en el personal de enfermería, en los médicos y en las neonatologías. ¿Por qué? Porque estos bebés nacen, pero mueren inmediatamente. Sin embargo, su corazón puede estar latiendo, digamos, durante 1 hora, 2 horas o aún 3 horas. Esto crea una situación muy, pero muy complicada emocionalmente en las salas de parto. Fíjense ustedes, ¿no? Lo voy a volver a poner para que ustedes fíjense. A ver, yo quiero saber, ¿se está escuchando? ¿Se está escuchando? Sí. Ok. Vamos a volver a escuchar esta última parte. Equipo de salud no hagan cistolia intrauterina. ¿Para qué? Para que no nazca vivo, porque uno le puede decir a neonatología o a cualquier equipo de salud, no hagan nada y que ese bebé se muera, de ninguna manera. Por eso lo que se hace es una cistolia prenatal, de manera tal que esta situación conflictiva, éticamente conflictiva, emocionalmente conflictiva, no suceda. Con esta situación, inclusive, del aborto a las 14 semanas, y si pudiéramos permitirlo más adelante, hay una cantidad de embriones que aún, o fetos que aún naciendo con vida, no van a sobrevivir porque no tienen la capacidad. Y ahí se crea otro estado muy complicado en las salas de parto, en el personal de enfermería, en los médicos y en las neonatologías. ¿Por qué? Porque estos bebés nacen, pero mueren inmediatamente. Sin embargo, su corazón... A ver, no es que nacen, los obligan a nacer antes de término. Ese es el punto. No es que nacen, no es un parto, digamos, por anticipado, naturalmente. Lo que están haciendo en todo caso es hacerlo nacer fuera de tiempo para que se termine muriendo fuera. Entonces, él dice, no, tenemos que matarlo adentro. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Puede estar latiendo, digamos, durante 1 hora, 2 horas o aún 3 horas. Esto crea una situación muy, pero muy complicada emocionalmente en la sala de parto. Bueno, yo les quería mostrar eso. Y ahora vamos a ver lo último, ¿sí? Que es la intervención de un abogado pro vida al cual se le termina confesando los propios kirchneristas que todo esto tiene que ver con compromisos internacionales, ¿sí? Que tienen el gobierno argentino con organismos globalistas, ¿ok? Vamos a ver este otro video. De la Organización Mundial de la Salud, organismo de las Naciones Unidas, especializado en políticas de salud a nivel mundial. Es necesario eliminar las barreras regulatorias, políticas y programáticas que obstaculizan el acceso a la atención para un aborto sin riesgos y sin prestación oportuna. Del informe Abortos sin riesgos, segunda edición Guía Técnica y de Políticas para el Sistema de Salud de Naciones Unidas. El doctor Ciro Martini mencionó que la IVE, o sea, la interrupción voluntaria del embarazo, es obligar a un médico a matar a un hijo. ¿Considera entonces usted, Ciro Martini, que un organismo del nivel de la OMS está promoviendo el asesinato? Otra vez, falacia de autoridad. ¿Considera usted que un organismo del nivel de la OMS está promoviendo el asesinato? Como si la OMS fuese, digamos, un actor inimputable, un actor impoluto, un actor benevolente y santificado per se. Bueno, evidentemente, si ya no hemos visto con esta pandemia que la OMS tiene su agenda política e ideológica, pues entonces sigamos tapando el sol con el dedo de la mano, ¿ok? Vamos a ver qué responde, porque es brillante lo que el abogado le responde. A ver, para decírselo brevemente, sí, no tengo ninguna duda. La OMS no me da absolutamente ninguna garantía, tampoco en el modo que se ha portado en la pandemia, y también les recuerdo a muchos de ustedes que hasta hace muy poco tiempo, para la OMS, los transexuales eran enfermos y figuraban en sus listas de enfermos. Esto fue hasta hace 2 años, si no me equivoco, o 1 año. O sea, quiero decirles que decir la OMS como un argumento de autoridad me parece que realmente es bastante discutible. Ahora, cuando yo hablo como abogado y me manejo con las leyes de nuestro país. Si ustedes, si lo que están proponiendo es modificar nuestra Constitución y nuestras leyes, discutamos de eso.
Ahora, que el decir si la OMS dice una cosa o dice la otra, a mí realmente no me cambia nada desde el punto de vista de mi panorama, porque para mí rige la Constitución Nacional, no la OMS o no lo que piense cualquier organismo o agencia de las tantas que hay promoviendo el aborto por todos lados. O sea que esto es un movimiento internacional a favor del aborto. No, por supuesto, no hay ninguna duda acerca de eso. Que hay una cantidad de fondos destinados al aborto, tampoco ninguna duda. Que son fondos internacionales, ninguna duda. Que los gobiernos demócratas de Estados Unidos continuamente destinan una cantidad inmensa de fondos del Estado norteamericano para poder hacer el aborto en países subdesarrollados, no hay ninguna duda. Fue exactamente lo primero que han hecho algunos de sus presidentes, 48 horas, Obama lo hizo a las 48 horas de haber asumido. A ver, no hablemos como si acá se tratara de una serie de organismos neutrales, no ideologizados. A ver, este es el mundo en que estamos viviendo, esta es la realidad. Por supuesto, ustedes que están a favor del aborto, claro que tienen todo el apoyo internacional. No tengo ninguna duda. Y por eso nosotros estamos simplemente diciéndoles lo que dice la Constitución y lo que dicen las leyes. ¿Quieren ustedes cambiarlas? Bueno, discutamos eso. Pero lo que no pueden hacer es hacer como si las leyes no existieran, como si la Constitución Nacional no existiera. No pueden hacer eso. A ver, no pueden hacer eso si quieren actuar como legisladores. ¿Me entienden? Porque esto no es una discusión en un bar, no es una discusión tampoco ni siquiera quiero decir en un centro cultural, como ustedes quieran llamarle. Es una discusión en el Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación tiene que cumplir las leyes y ante todo tiene que cumplir la Constitución Nacional. Bueno, doctor Martini, está muy claro. Asimismo, Escuchen esta parte. Esta es la parte fundamental. Nuestro gobierno ha asumido compromisos internacionales y justamente compromisos con Naciones Unidas y tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional. Por eso me parece que venía en ese sentido la pregunta de la diputada Lampriave. ¿Tiene otra pregunta? Es decir, hay que cumplir con compromisos internacionales con Naciones Unidas, en el marco de lo cual está, por ejemplo, la OMS, en el marco de la cual está, por ejemplo, el Fondo de Población de Naciones Unidas, que ya le ha prometido a Argentina misoprostol en cantidades inmensas a un precio conveniente. ¿Ok? Vamos a ver cómo sigue. Discúlpeme, presidenta. Disculpa, ahora le doy la palabra nuevamente porque es otra pregunta para usted. Y ahora le hacen la otra pregunta y vuelve. Bien. Ante todo a lo que usted dijo, presidenta, porque usted en realidad de algún modo comentó mi pregunta, así que me parece que tengo derecho a hablarle a usted en primer lugar. Mire, presidenta, nosotros no tenemos absolutamente ninguna obligación con organismos internacionales de instaurar el aborto en nuestro país. Hay agencias internacionales que nos han pedido que lo hagamos, como le han pedido a otros países. Hay una cantidad de países a los cuales se le han pedido que no han hecho absolutamente nada con esto. Esto no es un problema, esto es otra farsa, esto es otra cuestión que se repite y se repite de nuestras obligaciones con los organismos internacionales. Esto es absolutamente falso. Y si de hecho nosotros seguimos como hasta ahora, cosa que espero que sigamos, sin legalizar el aborto, no vamos a tener absolutamente ninguna consecuencia. Ahora, dicho esto, puede ser que la consecuencia sea que nos resulte más difícil conseguir créditos internacionales, porque como he sabido, hay muchos préstamos que dan organismos internacionales que ponen como requisito el establecimiento de políticas abortistas o políticas, por ejemplo, vinculadas con otras cuestiones, no me voy a meter en otros temas, pero políticas abortistas. Esto es un hecho. Entonces, sí, efectivamente, desde ese punto de vista nos pueden presionar y seguramente nos presiona. Paso a lo que dijo, a lo que preguntó el diputado del Caño. Bueno, ahí está, ¿no? El gobierno nacional y popular admitiendo públicamente que la cuestión del aborto no tiene que ver con el pueblo argentino, sino con compromisos internacionales que el gobierno ha asumido con una agenda internacional.
que no es del pueblo argentino que votó a sus representantes, sino que es de Naciones Unidas. A confesión de parte, relevo de pruebas, ¿sí? Esto es lo que hay. Esta es la ley, este es el proyecto de ley que se va a votar el día 10 de diciembre en la Cámara de Diputados. Va a ser un tratamiento express. El debate es un debate express. 7 minutos de intervención cada ponente, apenas 50 ponentes entre ambos bandos, celestes y verdes. Probablemente en el Senado se esté votando entre Navidad y Año Nuevo. La gente está ya con la cabeza en las fiestas, en fin de año, ¿sí? Y esto es lo que puede terminar legalizándose en la Argentina. Entonces, este es el momento de reaccionar. Este es el momento de salir a luchar a favor de la vida. Este es el momento también de luchar a favor de la democracia, a favor de la soberanía de un pueblo que quiere darse a sí mismo sus propias leyes y no estar condicionado por agendas internacionales en las cuales se compromete un gobierno al margen de la voluntad del pueblo, ¿sí? Bueno, hasta acá ha llegado esta intervención. Espero que les haya servido. Y bueno, gracias por seguirme aquí a través de Twitch. Los que no me siguen todavía, síganme. Voy a hacer mis vivos a través de esta red social. Ya los estoy haciendo desde hace rato por acá. Y bueno, será en todo caso hasta la próxima. Este video, al igual que todo mi trabajo, es posible gracias a las colaboraciones económicas, libres y voluntarias que estoy recibiendo a través del sistema de Patreon. Gracias a todos los donantes. Y si vos valorás mi trabajo, te invito a que puedas colaborar también conmigo en esta batalla cultural a través del sistema de Patreon. El link está en la descripción de este mismo video.